vamos a comenzar hoy el libro del profeta Malaquías. Malaquías está separado de los anteriores profetas, de Zacarías y de Ageo, que son los que acabamos de estudiar y que fueron los profetas, tanto Ageo como Zacarías, que se encargaron de motivar a los líderes, a los sacerdotes, a los constructores, para que se llevase a cabo la edificación del templo y la restauración de todos los servicios dentro del templo, de la adoración, de los cultos, del sacerdocio. Ya vimos todo cómo empezó a funcionar, vimos por lo menos al profeta Zacarías, cómo él se encarga de restaurar el sacerdocio, de mostrarnos acerca de la purificación del sacerdote, acerca de la dependencia que debe tener el sacerdote del Espíritu Santo para poder hacer lo que tiene que hacer. Bueno, vimos que todo esto está siendo edificado, el templo, el sacerdocio, todos los instrumentos que hay en el templo y sobre todo pues la fe y la esperanza en la venida del Mesías. Nosotros podemos saber, ellos no lo pueden saber, ellos no lo entendieron en ese momento con claridad, pero nosotros podemos saber que el templo en sí no es el fin último de lo que Dios quiere hacer. Nosotros podemos entender que la restauración de ese templo tenía que ver con el plan de Dios, que tenía que reanudarse el plan de Dios, que tenía que reanudarse la vida litúrgica y la vida civil de Israel, tenía que volver a empezar porque tenían que cumplirse todas las profecías tocantes a la primera venida del Señor Jesucristo. Entonces, todas estas cosas están en la mente de Dios. Dios está obrando para edificar de nuevo a Israel, para restaurar de nuevo el templo, para restaurar el sacerdocio, los cultos, los servicios y todos aquellos principios de la ley, de la Torá. Dios está trabajando en eso, pero ellos solamente ven lo que pueden ver con sus ojos, solamente ven las paredes, solamente ven el servicio, solamente ven lo que les atañe a ellos. Ellos no pueden ver más allá. Su mirada no tiene la trascendencia como para entender que Dios está preparando un escenario para que venga el Señor Jesucristo. Ahora, el profeta Malaquías está bastante distanciado de estos dos profetas, de Ageo y Zacarías. Está bastante distanciado porque Ageo y Zacarías son más o menos contemporáneos, casi del mismo momento, en el mismo año, pero Malaquías escribe aproximadamente 100 años después. Aproximadamente 100 años después. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el templo se terminó, que ya el templo se edificó, que ya el sacerdocio se reanudó, que ya los cultos y los sacrificios de los animales volvieron, o sea, nuevamente el pueblo volvió a sacrificar animales, nuevamente el pueblo volvió a la adoración tal cual como estaba establecida en el libro de Levítico, en la Torá, como ellos lo tenían, es decir, han pasado 100 años, pero qué sorpresa nos encontramos con Malaquías. A través del profeta Malaquías descubrimos que a pesar de la cautividad, que fueron 70 años, a pesar de todo la restauración del milagro del pueblo judío regresar, porque eso es un milagro de todo lo que Dios hizo, que tocó a Ciro, que costeó económicamente con la corona de Persia, con el dinero de la corona de Persia, costeó toda la reconstrucción del templo, a pesar de todos los edictos, los decretos, el movimiento de los profetas, todo el resurgir milagroso, porque es un resurgir milagroso de Israel, igual al resurgir milagroso que podemos ver en nuestros días, pero nadie puede ver el poder de la mano de Dios y nadie puede entender lo que Dios está haciendo. Y después de 100 años, a partir del inicio de la reconstrucción del templo o a partir del primer retorno, yo les decía cuando estuvimos estudiando Ageo, que hubo un primer retorno y a partir de ese primer retorno, los historiadores, los que estudian las fechas, dicen que transcurrió un periodo aproximadamente de 100 años, o sea, 100 años es bastante. ¿Y qué es lo que dice Malaquías? Bueno, Malaquías nos dice que
el problema ahora no es el templo, el problema ahora no son las paredes, el problema ahora no es el sacerdocio, el problema ahora está en el corazón. Entonces es lo mismo, es como que siempre Dios edificando, mostrando, pero finalmente nos quedamos estancados en el problema del pecado, en el problema que está en lo más profundo de nuestro corazón. Las cosas externas, como venir, adorar, servir, construir un templo, participar de una obra, todas esas cosas son como una bulla que a Dios le agradan siempre y cuando eso sea coherente con lo que hay dentro de nuestros corazones. Entonces, el profeta Malaquías tiene una profecía increíble y poderosa, y ruego a Dios que tengan la sensibilidad de corazón para escuchar a Dios, para escuchar su voz, para poder entenderlo. Es que el problema es que a veces abordamos las escrituras como para saber más, pero no tenemos la expectativa de que Dios está abriendo su corazón y está diciendo: esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo siento y sobre todo esto es lo que yo quiero y espero. La pregunta que nos tenemos que hacer para abordar la profecía de Zacarías es: ¿qué es lo que Dios quiere y qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué? Porque el libro de Malaquías, está compuesto de confrontaciones divinas. Hay más de 6 confrontaciones que hace el Señor, confrontaciones directas y tajantes, que muchas veces el endurecimiento de nuestras conciencias por practicar livianamente la adoración, por practicar livianamente el culto, por practicar cosas religiosas a nuestra manera, pero de manera descuidada y de manera negligente, nos volvemos como que insensibles y duros de corazón y sobre todo orgullosos y soberbios y decimos: nosotros estamos bien. Entonces, hay unos cuestionamientos en el libro de Malaquías. Malaquías es un profeta que retrata, o su profecía está como en una forma de un debate, de una confrontación, donde cada pregunta es un área que Dios está confrontando en el corazón del pueblo judío y que por supuesto hoy estamos estudiando para que nosotros permitamos que Dios nos cuestione también a nosotros, que estas preguntas sean tomadas, porque el pueblo de Israel no está aquí no hay ningún judío y no estamos predicando a los judíos, pero ¿por qué en la gracia soberana, en la misericordia de Dios, hay una agenda para que su iglesia estudie al profeta Malaquías? Es porque los mismos cuestionamientos de Malaquías para el pueblo de Israel son los mismos cuestionamientos que Dios quiere hacernos hoy como iglesia. Entonces, el libro no tiene ningún misterio teológico y tiene muy poquitos misterios escatológicos o proféticos, muy poquitos. El libro tiene unas preguntas muy serias y muy punzantes, que son preguntas que revelan el corazón de Dios. Si uno quiere tener una relación seria con una persona, la tiene que escuchar. Aunque uno crea que está tratando bien a esa persona puede tener unos cuestionamientos. A menudo me encuentro, por ejemplo, en casos de relaciones y de relaciones matrimoniales en que uno de los dos cónyuges tiene una queja para con el otro, una queja acerca de algo que se está haciendo mal, y el otro dice que no sabe porque no le gusta si él está haciendo o ella está haciendo todo bien. Entonces, eso muestra que cuando una relación cae en la rutina de hacer las cosas como a mí me parece que deben ser y no tengo en cuenta al otro, si le gusta que la hagan así o no le gusta, es una relación que comienza a deteriorarse. Y lo mismo sucede con la relación con Dios. Si nosotros nos dejamos llevar por la rutina y nosotros no paramos en nuestra vida espiritual, en nuestro devocional personal o digamos en la rutina que nos envuelve, si nosotros
se nos olvida ser ese tipo de personas que tomemos decisiones de, por ejemplo, hoy voy a pasarme un día con el Señor. Y si no me puedo pasar un día con el Señor a solas, por lo menos que me pase una mañana, ¿cierto? Muchas veces nosotros colapsamos físicamente, emocionalmente, a nivel de sistema nervioso colapsamos y terminamos en una clínica. ¿Cierto? Hay gente que termina en una clínica y dice, no, que no descansó porque no tenía tiempo y ahora está en una clínica y el mundo sigue igual. Usted nunca está en una clínica y uno se cree súper importante y yo me puedo enfermar. No, yo estaba en una clínica y todo sigue igual. Y no pasa nada. Así que ese cuento de, ay, yo soy tan importante que no puedo descansar, no puedo tomarme un día libre, esos son asuntos de orgullo, de soberbia, ¿no? Si me pasa algo y Dios me manda para una clínica 15 días, a los 15 días salgo y el mundo está igual y de pronto está mejor. Así que ese cuento de que no me puedo tomar un día con Dios, pero sí siempre es necesario que yo haga un alto y yo diga, y usted tome la decisión de tomarse siquiera una mañana con Dios. O sea, una mañana que comience temprano. O sea, no una mañana que comience a las 11, porque ya eso no es mañana. Pero sí que usted decida un día de carácter urgente estar a solas con Dios. Porque cuando uno ora en la mañana, así difícilmente escucha la voz de Dios, los cuestionamientos de Dios. Uno siempre termina diciéndole a Dios todo lo que uno cree, desea y supone que Dios debe hacer. Pero para escuchar los cuestionamientos de Dios hay que hacer un alto. Mi carne nunca escucha a Dios. Nosotros no escuchamos a Dios. Y inclusive cuando Dios nos habla a través de otras personas, a través del servicio o a través del mensaje, nosotros damos por sentado que es con otro. Como cuando yo estoy así haciéndole seña a alguien y el que es conmigo voltea para atrás para ver si es que es con otro. Eso es como un dispositivo que nosotros tenemos. Entonces, el libro de Malaquías son cuestionamientos. No hay nada misterioso en el libro de Malaquías, pero son unos cuestionamientos muy punzantes que si los tomamos en serio nos pueden llevar a un nivel de adoración más profundo. Y cuando nosotros pasamos del nivel de adoración superficial y necio o superficial y orgulloso, nosotros vamos a crecer como personas y Dios nos va a bendecir mucho más, porque el propósito de nuestra existencia es la gloria de Dios, el poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso es lo que dice Jesús que Dios está buscando. Entonces, si es en espíritu y en verdad, la verdad es una confrontación. La verdad inclusive a veces se nos escapa a nuestra propia conciencia. Por eso Jeremías escribió que el corazón del ser humano es engañoso y perverso. Tenemos una capacidad increíble de justificarnos. Tenemos una capacidad increíble de decir, hermano, es tremendo. O sea, uno le dice a una persona, tú hiciste esto y esto y esto y esto y esto, y la persona enseguida tiene una argumentación. Es muy raro encontrar una persona que te diga, sí, la verdad es que me lo embarré. Es una frase tan sencilla, hermano. El hecho de que a mí me digan, ya yo sé que lo hice. Entonces yo para qué voy a decir, es que lo hice fue porque me obligaron, es que lo hice fue porque a mí nadie me entiende, es que lo hice porque me sentía triste, es que lo hice porque estaba aburrido. Qué fácil sería decir, hombre, yo lo hice, discúlpame, perdóname. Esa es la frase más complicada, hermano, y esa es una frase que termina toda discusión. Toda discusión se termina cuando usted tiene la capacidad de reconocer que usted es responsable, único y exclusivo de usted, lo que hace y lo que dice. O sea, usted no puede decir, no es que yo lo dije, que fue porque acá al lado. No, el día en que tengamos la madurez de decir, sí, lo hice y lo dije, lo siento. Eso, sin tanta cosa, nosotros vamos a poder crecer. Entonces, no es fácil permitir que yo sea cuestionado por Dios. Es fácil utilizar los cuestionamientos de Dios para juzgar a los hermanos. En eso es que nos volvemos expertos. Entonces les voy a mostrar que al pueblo judío le pasaban estas cosas y que a nosotros no nos pasen, sino que a partir de esta noche nosotros desarrollemos esa capacidad de permitir que los cuestionamientos divinos
penetren en nuestra conciencia para que nos hagan mejores personas. Dios no puede trabajar en algo que no reconocemos. No hay ningún pecado que se pueda quitar si antes no es confesado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces vamos a Malaquías capítulo 1 y leemos del 1 al 5. Sí, del 1 al 5. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de iniquidad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Ok. Bueno, si se dan cuenta el tono, me parece supremamente interesante. Es un tono de autoridad, es un tono que nos revela la majestad y la grandeza de Dios. Tratemos de centrarnos en ese tono. Dios está diciendo, primer cuestionamiento, la primera confrontación es que Dios dice, yo los he amado, yo los he amado. Es una afirmación y al mismo tiempo es una queja. Está escrito como yo los he amado, pero no he sido correspondido. Está implícita la idea de los he amado, pero ustedes no me han correspondido. Es una pregunta bien profunda, es una afirmación que conlleva a una pregunta. Yo los he amado, pero se encuentra con un corazón, con el corazón de los judíos, que es un corazón que se ha endurecido. Después de los 70 años de la cautividad, después de las disciplinas que vivieron, después de las vergüenzas y las humillaciones que vivieron, ahora tenemos un corazón endurecido. Muchas veces las pruebas, en vez de volvernos mejores personas, como no las podemos manejar sabiamente, entonces terminan haciendo el efecto contrario, volviéndonos personas insensibles, pero sobre todo insolentes, porque la respuesta de Israel a Dios es una respuesta insolente, es una respuesta que refleja que en el corazón hay un resentimiento contra Dios. ¿Y de dónde proviene este resentimiento? Pues evidentemente del análisis que han hecho de todas las disciplinas, de todas las pruebas, de todas las vergüenzas, o sea, de todo el oprobio de la deportación, de todas las pérdidas, de todo el sufrimiento. Sí, hubo grandes pérdidas y todo. Pero ¿por qué viene la amargura? ¿Por qué viene el enojo? Porque Israel ha olvidado cuáles fueron los errores o los pecados que condujeron a esa disciplina. Ese es el problema. Que hay muchas circunstancias en nuestras vidas que son las consecuencias de nuestros errores y terminamos echándole la culpa a Dios. Hay un proverbio que me viene ahora a la mente, pero no me sé el número, que dice que el hombre insensato tuerce su camino y luego contra Dios se enoja su corazón. O sea, él mismo se tuerce, él mismo se labra su destino, él mismo se busca los problemas y cuando empieza a vivir las consecuencias de sus decisiones que fueron tomadas de espaldas a Dios, las consecuencias de sus malos caminos, las consecuencias de sus errores, entonces se resiente contra Dios. Yo estaba pensando, no sé si fue esta mañana o en la mañana de ayer, porque ya yo estoy en esa edad en que uno no sabe si lo que pensó lo pensó hoy o lo pensó ayer. No sé si fue ayer o si fue hoy, yo no sé, pero fue en estos días. De ayer no pasa. Entonces yo estaba pensando, ¿cierto? Yo estaba pensando realmente aquí objetivamente, como nosotros estamos así en un bololó de ricos contra pobres,
¿cierto? Estamos en un bololo de quién no quiere, quién tiene contra quién no tiene, y la pobreza, y los no sé qué, y los que tienen, y lo que estaba pensando. ¿Qué tan real es el hecho de que hay gente que comienza a tomar decisiones desde joven? Hay decisiones que nosotros tomamos desde jóvenes que van a determinar que yo en la adultez, no voy a decir ni en la vejez, voy a vivir cómoda o incómodamente. Uno viene a descubrir eso cuando ya está viejo. O sea, cuando uno es un pelado, uno no está consciente de que andar vacilando por ahí, molestando y perdiendo el tiempo, le va a costar años de escasez. Uno no está consciente de eso. Uno cree que uno se la sabe todo. Y entonces hay unos mensos por allá estudiando que no salen a ninguna parte, que pasan todo el día clavados en un libro y trabajan de noche y se esfuerzan mientras tú estás viendo televisión así comiendo crispetas. Y uno cree que eso no le va a costar. O sea, cosas como, no, yo todavía estoy joven, que mi mamá me haga la comida, que me laven la ropa, que me atiendan, que me paguen la carrera, que me hagan todo. Y uno cree que eso no lo va a afectar porque la mente no está puesta allá. Es decir, tengo 18 años, tengo 17 años o 20 o 21 y no me puedo proyectar a cómo será mi vida cuando tenga 35. Pero la vida a los 35 va a ser exactamente lo que yo hice a los 20 y 21. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya tengo 35 y comienzo a ver a otras personas que están viviendo otra vida porque a los 18 no estaban haciendo las mismas tonterías que yo estaba haciendo, entonces me da rabia. Y pienso que el mundo es injusto. Y yo, la verdad, yo no sé si me estaré volviendo loca, pero yo he llegado a la conclusión de que el mundo no es tan injusto como lo pintan. Porque aun cuando me encuentro con mis propias carencias y con mis propias limitaciones y tengo la capacidad por el Espíritu Santo, porque cualquiera no tiene la capacidad de echar para atrás y darse cuenta que tomé decisiones equivocadas. Y yo veo a las personas tomando decisiones equivocadas, pero ¿quién las saca de ahí? ¿Quién les hace así? Muchas veces me llaman y que venga para que asesore al pelado. Yo lo puedo asesorar, pero los pelados siempre hacen lo que les da la gana. Siempre hacen lo que les da la gana. Y van a pagar por ello. Van a pagar por ello. Así como todos hemos pagado por lo que hicimos desde los 15, 16 años. Todos tenemos, el mundo es una sinergia de cosas, todo tiene una causa, todo tiene un efecto, todo tiene una consecuencia, no hay ninguna injusticia. Algunos se esforzaron, otros estudiaron, otros fumaron, otros tomaron, otros bailaron, sea lo que sea que tú hayas decidido hacer en tu juventud, en tu vida, ahora que puedes, eso te va a labrar un destino. Las personas toman la decisión y no piensan más allá, piensan solamente esto es lo que yo quiero hacer. Y luego cuando ven el resultado, entonces comienzan a echarle la culpa a todo el mundo. Por ejemplo, mujeres que vienen diciéndome que el marido no sirve para nada. Y yo digo, pero ya a ti te obligaron a casarte con él. O sea, partamos del asunto. Tú te casaste obligada, porque si te casaste obligada, yo te atiendo. Miramos a ver qué hacemos, porque eres una víctima. Pero cuando él te estaba visitando en tu casa, que podías ver con tus ojos que no servía para nada, que estaba evidente la inutilidad ahí, y la vio tu mamá, la vio tu abuela, la vio tu abuelo, tú no la viste. Entonces, ahora tú quieres decir que la vida es injusta, que él es inútil. No, eso fue lo que tú escogiste. Eso fue lo que son elecciones. Nosotros vivimos en las consecuencias de nuestras elecciones. Pero tenemos la costumbre de echarle la culpa a Dios. Y el que no tiene a Dios le echa la culpa
a los que los rodean. Pero la enfermedad más fuerte del pecado es la incapacidad, o sea, el efecto colateral. El efecto colateral más dañino del pecado es la incapacidad de reconocer que somos responsables de la vida que estamos viviendo. Nosotros somos responsables de todo lo que nos está pasando. No somos víctimas de nada. Estamos en el lugar hacia el cual venimos caminando desde hace años. Estamos en la situación que hemos tejido con nuestras manos. Yo lo puedo ver. Miren, ayer el joven de la... Bueno, yo no sé si es tan joven, porque desde que yo lo conozco hace años está así. No, yo lo he visto igualito hace 20 años. ¿Qué le pregunto cuántos años tiene? Pero no, bueno, eso no es problema mío ni de ustedes. Bueno, cosa que no le has preguntado. Bueno. Ah, que ya le pregunté. Tú interesante. Bueno, hermano, entonces, a mí me... Entonces, ¿qué decía él? Que yo veo a los jóvenes que no saben para dónde van. Y yo, ay, Señor, con razón me dijiste que lo trajera. Con razón, padre. Es que yo tampoco veo que vayan para ningún lado, ni los jóvenes ni los viejos. Aquí parece que nadie va para ningún lado. Bueno, parece que nadie sabe que Cristo de pronto viene. Por allá se convirtió un chino que coeficiente intelectual no sé qué, y él sacó la cuenta. Oye, uno tiene 30 años estudiando la Biblia y todavía cree que estamos aquí. Y el chino se convirtió, sacó la cuenta y dijo que en menos de 30 años el Señor Jesucristo estaba acá. Y yo dije, bueno, estaré viva. Estaba sacando la cuenta y pues, estaré viva. A menos que me dé algo y me muera antes. Pero las posibilidades de que veamos al Señor, y eso sí me parece que es un pensamiento, como decía él, trascendente, algo que nos debe levantar a tomar las decisiones correctas, hermano, decisiones correctas. Escucha, si Jesucristo viene en 30 años, ¿qué cosas de las que estás pensando hacer no deberías haber hecho? Piénsalo. ¿No ve que el Señor dice que la venida del Señor será como en los días de Noé, que estarán casándose y dándose en casamiento? ¿Qué significa eso? Que están haciendo planes, que tienen proyectos y que en esos proyectos no han contemplado que Jesucristo viene. Entonces, hermanos, Él les dice, yo los he amado, y esta gente que tiene sobre sus espaldas el peso de sus malas decisiones y sobre todo de la obstinación de su corazón. Vean, yo no sé cuántos profetas son porque yo no los he contado. No sé cuántos profetas hablaron a Israel antes de la deportación a Babilonia. Pero fueron muchos profetas por espacio de 30, 40 y 50 años antes de la deportación. Imagínense un ministerio profético de más de 60 años. El de Isaías fue un ministerio profético de 60 años. Un ministerio profético advirtiendo, denunciando el pecado, haciendo un llamado al arrepentimiento y advirtiendo acerca del juicio, y no hubo ningún resultado positivo acerca de arrepentimiento. Vino entonces el juicio, que fue la deportación a Babilonia, la destrucción de Jerusalén, quemaron los muros, quemaron el templo, arrasaron con todos los objetos de oro, de plata y los objetos preciosos, se los llevaron para Babilonia. Se llevaron a las familias reales en cadenas, se llevaron a los jovencitos más lindos de la crema innata de la sociedad judía, se los llevaron amordazados, se los llevaron allá amarrados, los volvieron eunucos, unas realidades crueles y duras. Y no pasó nada. Aquí está Dios hablando otra vez acerca de lo mismo. Lo único que pasó es que ahora el corazón está
endurecido y hay un cinismo que dice, ¿en qué nos has amado? O sea, ¿en qué nos has amado? Si mira que nosotros aquí a duras penas nos estamos recomponiendo. ¿En qué nos has amado si nos llevaste para allá? Sí, pero ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuántos profetas no advirtieron? ¿Cuántos llamados no hizo Dios diciendo arrepiéntanse? Dejen de adorar a los Baales, dejen de adorar a los dioses falsos, dejen de hacer pacto con los impíos, dejen de hacer alianza con todos los pueblos paganos de los cuales yo les he prohibido que tengan alianza. Dejen de practicar la injusticia, de maltratar, de robar, de abusar al huérfano, a la viuda, etcétera, etcétera. Dejen, cumplan mi ley. Años, no lo hicieron. Vino la disciplina. Se supone que deben ser humildes, se supone que deben estar avergonzados, se supone que deben estar humillados, se supone que deben ir a la presencia de Dios con el mismo espíritu con que iba Daniel. Recuerdan, Daniel decía, Señor, nuestra es la confusión de rostro. Nosotros te hemos fallado, hemos hecho lo malo contra ti y ni siquiera te hemos buscado para que nos des la capacidad de arrepentirnos. Perdónanos. O sea, ese era el espíritu con que iba Daniel, Esdras, Nehemías y todos en la deportación. El pequeño remanente que estaba consciente de que el castigo que estaban viviendo era exactamente lo que ellos se merecían y era exactamente lo que Dios les había advertido y era exactamente lo que Dios no quería para ellos y les había mostrado el camino y les había mostrado la salida, pero ellos dijeron no, negaron las palabras del profeta, de todos los profetas, y ahora en vez de estar avergonzados responden con un cinismo, aludiendo precisamente a ese juicio, diciendo, ¿en qué nos has amado? No se sienten amados. No se sienten amados, se sienten disciplinados injustamente. El mismo espíritu que hubo en Caín, cuando Dios le dice, te vas de aquí y serás un forastero y un extraño y no vas a habitar más en mi presencia. Y le dice, mi castigo es muy grande para soportarlo. El mismo sentimiento de no me arrepiento, eres un Dios duro, eres un Dios implacable, eres un Dios injusto, etcétera, etcétera. Eso se puede plasmar en el corazón de las personas. Y con cuánta frecuencia no encontramos cristianos que tienen toda una lista de quejas de lo mal que le va en esta vida. O sea, no hay nada bueno. Todo ha sido malo. Todo ha sido malo. Y yo quiero decirte que lo malo que hay en tu vida es el resultado de cosas que tú decidiste, cosas que tú descuidaste. No puedes ver el error porque el orgullo nos impide ver el error. Por eso digo, es muy necesario que cuando uno siente que se estanca su vida, es porque Dios te quiere decir algo o porque tú necesitas que Dios te diga algo y necesitas apartarte, no para decirle nada a Dios, sino para decirle a Dios que te hable y te muestre dónde está el error. Los tiempos de mayor crecimiento son los tiempos en que tú decides humillarte delante de Dios para encontrar la causa de por qué te pasan las cosas que te pasan. Yo he tenido muchas experiencias en eso. Cuando me sucedían cosas que eran supremamente humillantes y vergonzosas, yo me metí en oración una vez. Recuerdo una vez que dije, me tienes que hablar, me tienes que decir por qué pasan estas cosas, por qué sucede esto, si yo te estoy sirviendo, te estoy fiel, yo no hago esto, yo no hago lo otro, así como el que oraba y decía, yo ayuno, yo igualita la oración, yo no hago esto y los otros hacen esto y les va bien y a mí me va mal y A, B, C, D, X, Y, yo hago esto y esto y esto. Y el Señor me mostró claramente, fue una experiencia que tuve y jamás la olvidaré, porque después de esa experiencia, esa área se ha convertido en algo a lo que yo le temo. Y es que Dios me mostró el orgullo y me dijo, hay orgullo en tu corazón, en tu casa y en tu familia. Vienes de una familia de gente soberbia. Tienes soberbia tú, tu esposo y tus hijos. Así me lo dijo. Y me mostró el orgullo. Y tuve una visión
estaba en ayuno, era como el tercer día de ayuno y le estaba preguntando a Dios por qué estaba pasando nuevamente lo que estaba pasando. Y Dios me mostró en una visión una cosa que era alta, pero de un color negro. Uno dice, el negro es negro, esto es negro. No, cualquier negro que yo hubiese visto pareciera un gris ante la negrura de lo que yo vi. Era algo que era negro y era brillante, tenía mucho brillo, y la dureza era como la dureza de una piedra, como la dureza de lo más duro que uno se pueda imaginar. Y me mostró sí, como la dureza de un diamante, pero el brillo era tan negro, era algo tan negro, era algo tan alto y era algo tan duro. Yo pregunté, ¿qué es eso? Que era como un edificio algo, y me decía, es el orgullo. Me decía, es el orgullo. Y todo lo que te sucede, que son círculos viciosos, que suceden en tu casa, que suceden en tu hogar, es porque eres una casa de gente orgullosa. Eso fue lo más impactante que hubo para mi vida. Y ahí, en ese momento que yo estaba de rodillas llorando y viendo el orgullo frente a mí, y yo le decía, Señor, dime qué hago. Y recuerdo que me mostró el librito ese que yo le recomiendo siempre, que es un librito chiquitico, que se llama Humildad, la belleza de la santidad. Es un librito que en ese entonces valía como 2,000 pesos, yo no sé ahora cuánto valdrá. Y yo miré el libro en internet, pero enseguida llamé a CLC para ver si el libro existía en físico y me dijeron que sí. Fui corriendo por el libro para no leerlo en pantalla y empecé a leerlo, pero empecé a leerlo en ayuno. O sea, fue parte de un proceso y el Señor empezó a mostrarme el orgullo, la soberbia, la altivez, y eso es a lo que yo más le temo, y eso es lo que yo más fácil detecto en una persona, y ese es la piedra con que tropiezan las personas, porque esa es la manera como Satanás nos amarra. Es la manera como Satanás nos esclaviza, es la manera como Satanás se ríe de nuestro ministerio, de nuestra casa, de nuestros hijos, de todo lo que hacemos, porque está manchado con el orgullo. Pero tú no puedes ver tu pecado si tú no te metes en ayuno con Dios, si no te metes en humillación con Dios. Eso no te lo va a mostrar Dios así, porque la conciencia del que peca continuamente es una conciencia endurecida, cauterizada, que solamente ve el pecado de los demás. Y por eso es que puede decir, pero yo ¿qué te he hecho? ¿Alguna vez alguien te ha dicho, tú me has tratado mal? ¿Alguna vez alguien te ha dicho, tú me has ofendido? Y tú le contestas, pero yo no te he hecho nada. ¿Yo qué te he hecho? Yo no te he hecho nada. Si la persona te está diciendo es porque no te das cuenta, pero lo has hecho, y igual eres culpable, aunque no lo puedas reconocer. ¿Qué es lo que no te permite reconocer que a veces le haces daño a las personas? El orgullo, porque tú dices, esa persona tenía que recibir eso. Entonces, es una cosa bastante complicada. Y no digo que es que se me quitó, no estoy diciendo que se me quitó, estoy diciendo que estoy alerta de algo en lo que tengo que trabajar. Pero las personas no trabajan y creen que el orgullo, porque la gente cree que orgullo es porque yo hablo duro, que orgullo es porque hablo de frente. Escucha, yo no me refiero ni a mi temperamento ni a mi carácter. Yo hablo de frente y digo lo que pienso de frente. Eso no es orgullo. El orgullo es algo religioso. Lo tienen hasta los que bajan la cabeza y fingen humildad. No crean que tiene que ver con la manera como tú caminas, ni con el volumen de tu voz. No tiene que ver con eso. Yo conozco gente con un orgullo espiritual y un creerse que son superiores a los demás, y siempre lo he dicho, prefiero el pecador que viene de frente con su pecado, prefiero la mujer que viene mal vestida, que viene a aquel que viene tapado, fingiendo que es espiritual, que ora, que ayuna, que profetiza, y por dentro está lleno de soberbia y está lleno de altivez, porque se cree mejor persona que los demás. Miren, hablando de este tema, yo recuerdo siempre una película que estrenaron. La película se llama La Granja, no, La Cabaña. Todos ustedes creo que se han visto La Cabaña. Bueno, yo programamos La Cabaña
en la iglesia, vamos a vernos en la cabaña y no sé qué. Y hermano, se levantó una cosa horrible, así como un humo negro, así se formó una pelotera. Y yo, pero ¿cuál es la pelotera con la película? ¿Cuál es el problema si es una película? ¡Ah! Que la película era del diablo, que la película era una herejía, que cómo íbamos a presentar esa película. Y eso una pareja se fue por allá y dijeron que se iban de la iglesia y habían publicaciones en internet. Y yo decía, la película, toda esta yo no me la había visto, yo vi el tráiler, me pareció súper interesante la película y cómo es que se llama y dije, vámonos a verla. Pues por supuesto, si la película tenía un error, pues lo aclarábamos. Pero yo decía, pero qué raro, qué pelotera hay con la película. Y yo dije, bueno, vamos a ver la película. Y me vi la película y entendí lo que pasaba. Entendí perfectamente lo que pasaba. Resulta que en la película, creo que ustedes saben, que Dios es mujer y es negra. Las dos cosas que la humanidad condena. Hermano, lo que hay es un mensaje. Pero ¿qué nos impide recibir ese mensaje? Por supuesto que cuando yo vea a Dios no voy a ver una mujer negra. Por favor, no podemos pensar qué es lo que nos estaban diciendo. Nos estaban diciendo que Dios no es como nosotros creemos que es. Nos estaban diciendo que Dios no tiene el racismo ni la discriminación que nosotros tenemos en el corazón. Nos están diciendo que el corazón de Dios es muy diferente al de nosotros. Nos están diciendo que Dios ve a la humanidad con unos ojos puros y unos ojos limpios, que no están contaminados con lo que nosotros vemos. Yo tengo que pedirle a Dios siempre que yo pueda ver a cada uno de ustedes como Él los ve, porque yo los veo a través de mis esquemas, a través de mis cuestionamientos, a través de mis, ¿cómo se llama eso? De mis prejuicios. Así los veo yo. Todos tenemos una mirada turbia, o sea, una mirada ¿cómo se llama? Empañada por los esquemas. ¿Recuerdan a Pedro? Que antes de que Dios, porque no fue él, de que Dios lo mandara a la casa de Cornelio, Dios le muestra una sábana con reptiles y le dice, mátalos y cómetelos. Y él dice, no, le sale el orgullo, no, porque yo nunca he comido nada inmundo. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo ya he santificado. O sea, yo tengo un pueblo gentil que es santificado, no con la dieta judía que tú crees que santifica, no con el ritual de la circuncisión que tú crees que santifica. Yo he santificado un pueblo con la sangre de Cristo y ese pueblo yo lo amo tanto como a ti y tú tienes que ir a ese pueblo y traérmelo. Porque la mente de Pedro no podía ni siquiera asimilar que él iba a entrar en casa de un centurión romano que no se ha hecho la circuncisión y que come chorizo y que come cerdo y que come todo lo que para él lo hace sucio y todo lo que él ha dejado de comer y que es el orgullo de su santidad. Entonces él no soporta esa bajada de nivel de que a él, después de que se ha abstenido todas esas cosas, resulte ser que es igual a uno que no se ha abstenido de eso. Hermano, el orgullo, la soberbia, la altivez, la arrogancia, Dios no es como nosotros creemos. Y si nosotros seguimos con ese Dios prefabricado en nuestra mente y no lo escuchamos hablar como Él habla aquí en la Biblia, porque la única voz real, verdadera de Dios es la que sale de aquí, no la del Dios que nos han vendido. No la del Dios que nos han vendido. Un Dios que ¿de dónde sacan la discriminación de mujeres no y negros no? ¿De dónde salió eso? Y eso es lo que quiere derribar la película. La película quiere derribar eso. ¿Y quiénes son los que cuestionan la película? Los más legalistas. Todos los reformados no la soportan. Es un desastre la película. ¿Por qué? Porque les rompe los esquemas que sostienen su orgullo. ¿Cuál es el orgullo de los reformados? Que ellos tienen una sana doctrina y los demás no. Que en sus púlpitos no predican mujeres,
que ellos no hablan lenguas porque las lenguas ya pasaron de moda, que entre ellos no hay milagros, que ellos son objetivos, los milagreros son unos tramposos, unos engañadores. O sea, ellos se ufanan de eso, de fabricar un Dios que en algún momento dijo yo no voy a sanar más gente, y de un Espíritu Santo que en un momento, que se lo diría a ellos porque en la Biblia no está, les dijo no, nadie más va a hablar en lengua. Nadie más va a hablar en lengua. Eso eran los apóstoles que hacían milagros, hablaban en lengua, y eso se acabó. ¿En qué momento se acabó? Pues cuando ellos lo descubrieron, con la reforma. Ellos descubrieron eso. Y el que no sea reformado es un hereje. Pregúntele para que vea. Pregúntele para que vea. Usted se acerca a un reformado y lo primero que te pregunta, ¿tu iglesia es reformada? Ese es el orgullo, ser reformado. Entonces, el orgullo espiritual no nos deja oír la voz de Dios, no nos deja escuchar lo que Dios nos quiere escuchar. Dice, yo los he amado. Entonces él dice, pero ¿y tú en qué nos has amado? O sea, porque nosotros no vemos ningún amor. Y Dios les saca el fundamento principal de su amor. Los escogí por amor. El fundamento de la elección es el amor. Cuando nosotros escogemos a alguien, lo escogemos observando para ver qué cosas buenas tiene, para entonces escogerlo. Entonces no lo escogemos por amor, sino por conveniencia o por atracción o por necesidad. ¿Sí entienden la diferencia? Escoger por amor a alguien que no tiene virtud alguna, a alguien que no tiene nada que me pueda aportar. Escogerlo solamente porque lo he amado. Y eso es lo que está diciendo Dios aquí. ¿Acaso no los escogí a ustedes y aborrecí a Esaú? ¿Y qué diferencia había entre los dos? Ninguna. Porque uno era fresco y el otro era tramposo. Usted tiene dos hijos. Uno es vago y el otro es tramposo. ¿A cuál va a querer más? Uno es vago, no hace nada, pasa todo el día pensando en qué va a hacer, en qué va a cantar, en qué va a componer una canción, y el otro es trabajador, pero es tramposo. Entonces, hermanos, no había nada, y la Biblia dice que no habían hecho ni bien ni mal, que estaban en el vientre de su mamá Rebeca. Eso es lo que dice la Biblia. Estaban en el vientre de su madre, el que venía de primero en posición dada por la misma naturaleza para salir del vientre de su mamá de primero era Esaú, pero el que venía atrás era el tramposo. Y él, desde que estaba en el vientre de la madre y era un feto, era tramposo. Era tramposo. Los niñitos chiquitos son mentirosos, sin que usted le enseñe, y son tramposos. Bien, señora, que usted no lo crea. Tramposo. Bueno, déjelo que crezca para que vea que va a echar a usted es el primero que le va a decir mentira. Manipuladores y egocéntricos. Egocéntricos. Pero como a las mamás les gusta eso, ni modo que lo disfruten. Entonces, hermano, el más tramposo, el que jalaba al hermano por el piecito para que se atrancara, ese fue el que Dios escogió. Entonces no lo escogió por nada bueno, lo escogió, dice, por amor. El fundamento de la elección es el amor de Dios. Y Dios está diciendo, te amé gratuitamente. Y por ese amor gratuito te escogí a ti y deseché a otro. En otras palabras, Dios nos puede decir, a mí me lo puede decir con todo el derecho, me puede decir, había mejores personas que tú en tu familia y te escogí a ti. Me lo puede decir y yo tengo que decir que es verdad. Cualquiera de mis hermanas o de mis hermanos era mejor que yo. Y no porque tenga complejos de inferioridad ni nada, sino porque ellos eran más juiciosos, más inteligentes, más acomedidos, sí, juicioso, estudioso, sí, todos, así que van caminando recto. Ya. Pero Dios quiso escogerme a mí. El fundamento de la elección es el amor soberano. Vamos a Efesios capítulo 1 y leemos el 4 y 5.
Y vamos a encontrar ahí la palabra amor. Amor, amor. La razón es el amor. Efesios 1, 4 y 5. Sí, lean. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Sí ve que en los dos versículos dice por amor y por el puro afecto de su voluntad. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos por amor. Fuimos escogidos por amor, dice en amor. Fuimos escogidos en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando Dios nos escogió por su amor. Ahora, hay algo bien interesante que también tenemos que tener en cuenta en la elección, y es que no es solamente amor, sino que también nos escogió a pesar de la presciencia. ¿Qué es la presciencia? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 2 también. La presciencia es el conocimiento anticipado que Dios tiene de las personas que crea. Cuando Él dice a Jeremías, antes de que nacieses te conocí. Cuando Dios dice a los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó también justificó, y a los que justificó a estos también llamó. O sea, cuando Dios llama, ya nos ha escogido, nos ha predestinado y nos ha justificado según su amor y según su presciencia. ¿Qué dice Santi? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios. Presencia de Dios. Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Okay. La palabra presciencia significa o sea, es el prefijo pre, antes, y ciencia, conocimiento. O sea, el conocimiento que Dios tuvo. O sea, hay un atributo de Dios que se llama la omnisciencia. Esa omnisciencia divina se refiere al conocimiento que Dios tiene de todo el universo, de todas las cosas, de todo lo que existe. Pero la presciencia, que es una parte de la omnisciencia, tiene que ver con el conocimiento que Dios tiene de las personas, o sea, de lo que tú vas a hacer, pensar, decidir y hacer, sin que ese conocimiento te domine o te controle. Es el conocimiento que Dios tiene de cómo vas a hacer tú el uso de la libertad que tienes, de la libertad que Él te da, el conocimiento que Dios tiene de todo lo que vas a sentir, pensar, desear, anhelar, y de las veces que te vas a equivocar, te vas a caer o te vas a rebelar o te vas a traumatizar o te vas a enojar o te vas a marcar. Fuimos escogidos por Dios en amor y según la presciencia. O sea que esto es complicado de decirlo porque la gente no lo puede digerir. Pero cuando Dios te escogió ya sabía todas las embarradas tuyas. De otra forma, no hay ninguna embarrada que puedas cometer que Dios ya no hubiese visto y aún así te escogió. Puedes pensar un ratico en eso. Todas las barbaridades que has hecho, y ni Dios lo permita, las que te falta por hacer. Ya Dios las sabía y te escogió. De antemano. O sea que la elección no tiene nada que ver con tus virtudes, no tiene nada que ver con tus obras, con su soberanía y su amor. Su amor soberano dice, este es tramposo, este es mentiroso, este es ladrón, este es rebelde, este es acomplejado, este es amargado, el otro es murmurador, el otro no sé qué, pero los voy a escoger así, por amor, porque los amé, de puro amor, de pura gracia. Sí, Jefferson. Pastora, eso me lleva mucho a un pasaje que nosotros Jesucristo le dice a los apóstoles cuando les envía a los gentiles a predicar el evangelio.
Le dice, si hay alguna casa que no los reciba, sacúdense los pies y vayan a otro lugar. Es como dando a entender de esto lo que está hablando. Sí, que los que son de Dios son de Dios. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el caso de nosotros que vamos a evangelizar y bueno, evangelizamos y hacemos discípulos y discipulamos a alguien, pero ese alguien se resiste a Dios. En ese caso, ya Dios sabe que esa persona está predestinada, que ya, o sea, que no. Ahí el único que no sabes eres tú, pero yo me resistí como 10 años y es bueno. Por eso entonces la resistencia no es una evidencia de que no sea escogido. Exacto, entonces la resistencia no, o sea, que te diga que no, eso no es evidencia. Nunca vamos a saber en esta tierra. No nos es permitido a nosotros conocer quién sí y quién no. No nos es permitido. Sí, hermana. ¿Quién alzó la mano por allá? Mario. Ahora, eso que usted nos está explicando hoy de la presciencia es algo que siempre me ha impactado de la vida de Pedro, y es que el Señor, o sea, sabía como todo lo que él iba a... Las metidas de pata de Pedro. Y son siempre esos momentos en que el Señor Jesús le dice, el diablo ha pedido permiso para zarandear, pero yo he orado para que tu fe no falte. O sea que él ya sabía en embarradas veces que no le falte lo único con lo que puede estar esclavo a mí. La fe. Y él sabía que aunque lo iba a negar, ¿verdad? Y sabe también que después él se va a negar a la visión de que coma de la cosa inmunda. Correcto. Y después de que va a ser amonestado por Pablo, exacto. Porque continúa con las mismas tendencias religiosas. Entonces, es decir, como que ella sabe cuáles son nuestras tendencias, pero aún así el amor que viene por nosotros, que yo creo como Pedro siempre, está por encima de... Así es, sí, no tiene nada que ver con eso, porque Él libremente nos escoge conociendo toda nuestra vida de principio a fin, todos nuestros errores de principio a fin. Eso es un arma de doble filo, porque el carnal lo usa para decir, entonces podemos hacer. El que piensa así es porque no está escogido. No piensa que, porque los escogidos por Dios, cuando entienden eso, se asombran, se humillan y dicen, yo no quisiera hacer más nada malo, o sea, yo no quisiera aumentar la lista de las embarradas. Mi anhelo es empezar a vivir con rectitud, más si Cristo viene pronto. Oye, ya nos queda poquito, si vamos a suponer que nos quedan 30 años o menos, oye, que no sean 30 años de embarrada, porque ya llevamos bastante. Entonces, pues el que quiere y entiende el amor gratuito de Dios. Ahora, la elección no solamente implica que Dios nos ama y nos conoce, la elección también nos transforma. La elección también nos transforma. Por eso es que el que piensa, si Dios me escogió así y sabe que yo voy a pecar, entonces yo puedo seguir pecando porque de todos modos soy un escogido. Ese no es un pensamiento de alguien que haya sido escogido. ¿Por qué? Porque la elección tiene un propósito. O sea, la elección opera en las vidas a través del amor. La elección opera a través del amor soberano de Dios. El amor que transforma. El amor que provee su palabra y su espíritu para que seamos transformados. ¿Por qué? Porque la elección no es simplemente para crear un grupo de elegidos y no elegidos. La elección tiene un propósito y dice claramente que fuimos elegidos para ser santos y sin mancha delante de Él. O sea, la elección es para que seamos diferentes a lo que ahora somos y para que estemos en su presencia. Elegidos para ser santos y sin mancha y estar en su presencia. Y si yo me creo la elección por amor, me tengo que creer el efecto de esa elección, que es la transformación de mi vida y de mi carácter. Y Pedro dice exactamente lo mismo cuando habla de la elegidos según su presencia, y dice, ¿para ser qué? Rociados. Dice, para ser limpiados y rociados. Dice, y se refiere a qué? Al Espíritu Santo, a la actividad. Cuando habla de rociados, pues a mí no me rociaron nada.
Pero la frase rociado es una metáfora de cuando tú le echas agua a algo para que se le quite el sucio. Es la acción purificadora del Espíritu Santo y de la palabra. ¿Cómo es que dice elegidos para qué? Para que elegidos según la Presencia presencia de Dios, Padre, santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ok, listo. Fuimos elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Así que no fuimos elegidos para que nos actemos de lo malo que somos y de lo bueno que es Dios que nos aguanta. No fuimos elegidos para eso. Fuimos elegidos a pesar de nuestros errores, pero con el propósito de ser santificados. Y esa santificación se tiene que estar dando en nuestras vidas, en todos esos procesos. Así como yo tengo la certeza de mi elección, tengo que tener la certeza de que estoy siendo transformada, de que estoy siendo cambiada. Y lo que importa es que yo sepa que ahora no soy lo que era antes, ni tampoco soy lo que voy a hacer después. Estoy en un proceso de cambio que yo pongo de mi parte, pero realmente el que opera ese cambio es Dios, que me ha elegido precisamente para eso. Por eso dice que tu fe no falte. ¿Fe en qué? Hombre, porque el golpe más duro de la fe es vernos caídos. Cuando nos vemos caídos, o sea, cuando Jesús le dijo a Pedro, antes de que cantes el gallo, tú me vas a negar, me habrás negado 3 veces, él dijo no. ¿Por qué? ¿Por qué dijo no? Porque genuinamente amaba al Señor, pero no conocía su propia debilidad. No conocía su propia debilidad. No contaba con que él podía amar al Señor, pero no tenía la fuerza ni la voluntad para hacer lo que tiene que hacer. Confiaba mucho en su propia fuerza. Y luego cuando él se ve caído, entonces él puede pensar que él no es el elegido. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos dejamos engañar por las circunstancias de nuestra debilidad y de nuestra vida. Ya. Cuando contemplamos nuestra vida caída en la lona, entonces nuestra fe puede fallar. Y por eso es que Jesús le dice, yo he orado para que tu fe no falte. O sea, para que cuando te veas en el piso reventado, te puedas parar sabiendo que tú has sido escogido. Y que ha habido una provisión eterna antes de la fundación del mundo para limpiarte de esa caída. Cuando tú entiendes la cruz, cuando entiendes la sangre en una dimensión eterna que abarca tu presente y tu ahora para limpiarte, entonces tú te levantas porque tú dices, sí, me caí, pero yo sé quién soy. Yo me caí, pero me voy a levantar porque yo no fui escogida para quedarme en el piso. Yo fui escogida para llegar. Entonces me sacudo y me levanto. ¿Por qué? Por la fe que tengo en la elección divina y en el poder de Dios para llevarme a donde Él me quiere llevar, a ser santa y sin mancha. Entonces, Dios le está diciendo a ellos, es que les parece poca cosa que ustedes hayan sido escogidos sin tener mérito alguno, pero yo los escogí. Entonces, los fundamentos de nuestra fortuna, por así decirlo, de nuestra bienaventuranza, de nuestra paz, de nuestra plenitud, no tiene que ser como nos esté yendo en este momento, porque probablemente estemos en un proceso de disciplina, probablemente estemos en un proceso de aridez, pero precisamente la Biblia dice que eso es lo que nos hace hijos de Dios, el ser disciplinados por Dios, que Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces, en ese proceso yo tengo que entender que soy hijo, que soy escogido, y cuando más lo entienda, a pesar de mi falla, con más facilidad me levanto. Sí, hermano Teobal. Ahora, yo hace días, o hace mucho rato, tenía una discusión con un estudiante de mi esposa acerca de los escogidos. Porque dice la palabra de Dios que no se escogió de antemano. Entonces, se podía llegar a pensar, yo pensaba de lo mismo, que si no eres cristiano es porque Dios no te escogió. ¿Tengo saludos? No, eso no se va a saber sino hasta que se muera. Porque es que estamos en un segmento que se llama tiempo y nosotros no sabemos en qué momento y en qué tiempo la persona se va a volver o se va a arrepentir. El ladrón se arrepintió
minutos antes de morir. ¿Y por qué durante todo el ministerio el Señor Jesucristo tenía 3 años predicando, pero él se arrepintió cuando lo vio y lo vio crucificado, lo vio sangrante? O sea, era un motivo como para no creer. O sea, si este tipo fuera Dios, ¿por qué lo iban a crucificar? Eso de que el pueblo de Dios también no tiene lo que poner de su parte, o como así simplemente que Dios. Por eso es que si Dios te escoge, de eso se trata la elección. Si Dios te escoge y tú entiendes la elección, porque cuando Dios te escoge es como si yo le digo, hermano, pase acá, lo escojo para que arregle el bafle, pues ¿usted por qué se va a parar y va a ir a arreglar el bafle? Porque yo le dije, porque de otra manera no lo va a hacer. Entonces así es Dios. Dios te escoge y te llama y te dice, esta es mi palabra, y usted se traga la palabra. Si usted se traga la palabra todos los días, pues la palabra va a hacer algo en usted, porque la palabra hizo la luz, dijo hágase la luz y la luz se hizo. Si la palabra entra en usted y entra el Espíritu de Dios, no se trata de que usted ponga de su parte en el sentido estricto de la palabra, se trata de que su corazón va a cambiar y usted va a desear, usted va a luchar con una fuerza, con una inclinación contraria. O sea, tenemos una inclinación contraria. Nuestra carne le gusta hacer lo malo y aborrece hacer lo que nuestro espíritu quiere hacer. Yo quiero orar, yo quiero buscar a Dios, yo quiero no decir nunca mentira, yo quiero que mi vida sea agradable delante de Dios, pero mi cuerpo se opone y yo tengo que luchar con eso. Pero el que yo quiera hacer eso es porque fui escogida. De otra manera yo ni siquiera quisiera, ni me importa. La persona escogida a veces se cae, a veces se levanta, pero lo que ella quiere siempre es caminar. Lo que ella quiere es siempre estar de pie. Todo cristiano quiere estar de pie. Ahora, cada cuanto se cae, ok, ya eso es personal, pero todo creyente quiere estar de pie. No se trata de que si usted no pone de su parte, usted se va a perder. Hermano, usted siempre va a querer poner de su parte. Siempre va a querer poner de su parte. Siempre va a desear eso. ¿Y quién actúa en los deseos del ser humano? Dios, a través de su espíritu y su palabra. Si usted no lo hubiese conocido, si usted no hubiese recibido a Cristo alguna vez en su vida, usted no deseara estar aquí, estuviera en su casa viéndose una serie de Netflix, como todo aquel que no desea estar aquí. No desea estar aquí. Sí es cierto que yo puedo sentir, y es algo que yo no, o sea, es algo que yo no entiendo. Por ejemplo, en mi vida personal yo nunca sufrí de, ay, yo no tengo ni 5 de ganas de ir a la iglesia. A mí, personalmente, a mí eso nunca me ha pasado. Que yo no quiera ir a la iglesia, tiene que ser que es que va a predicar un hereje o algo así para que yo no quiera ir. Pero que yo recuerde, siempre quise ir a la iglesia. Y ese querer ir a la iglesia, a alabar a Dios y a buscarlo, es algo que lo pone Dios. Hay gente que dura un mes sin ir a la iglesia. Yo personalmente me permito dudar de su elección, claro. Claro, yo me permito dudar, pero uno no sabe si es que le falta algo que Dios está tratando de alguna manera. Dios sabrá, no puedo juzgarlo así tan fácil. Al final es que lo sabré. Sí, hermano Donaldo. Hermana, lo que acaba de decir el hermano Jehová sobre Gata. Entonces, tenemos un ejemplo muy grande con Moisés, y también con otros llamados que el Señor hace. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Jeremías. Por 7 del capítulo 1, dice la palabra del Señor. Te digo, Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviaré irás tú, y dirás todo lo que te mande. Amén, exactamente. Muy bien, excelente. Excelente, él no tiene la disposición, no se siente competente, no se siente capaz, le parece que eso no es para él, pero yo dije, no digas así que tú vas para allá.
Porque él tiene el llamado. Y lo mismo le declaro, Porque porque él él tiene el llamado. tiene el llamado, exacto, él tiene el llamado. Y es que el llamado no es, ay, yo siento que me están llamando, ¿será que voy o no voy? No, es que el llamado no es ese. El llamado es que cuando tú vienes a ver, estás ahí y no sabes por qué. O sea, ¿quién me montó a mí acá? Eso es lo que uno dice, pero ¿yo por qué estoy acá? O sea, ¿por qué no montaron a otro? Eso se llama el llamado, porque a ti te llamaron. Y nadie te va a bajar, nadie te va a bajar. Eso no es de que yo tengo un llamado y nadie se ha dado cuenta. A mí Dios me ha llamado para cosas grandes, pero aquí me tienen desperdiciado. Ay, yo he escuchado eso. Que me diga Dios, que me muestre algo, porque yo no veo nada. Yo no veo nada. Entonces, hermano, el llamado no es que Dios me llamó y la demás gente no sabe que Dios me llamó. El llamado es que Dios te llamó, te agarró y te puso, vaya, hable y diga lo que tiene que decir. Ese es el llamado. ¿Cómo hace uno para saber si es llamado? No, si es que tú no tienes que saber. Cuando vengas a ver, ya estás ahí montado, ya no puedes hacer nada. Te tocó abrir la boca. Eso no es que uno es que está buscando la fórmula del llamado. Yo no recuerdo que a mí me haya pasado eso y la verdad es que eso no pasa así. Dios al que llama lo lleva. Le cierra la puerta y dice por ahí no vas a pasar, pero yo quiero seguir tocando. No, se cerró esa puerta, no vas más para allá. Pero Dios, yo quiero ir, quiero tener una vida normal, quiero ir por ahí por la puerta donde venía. No, se cerró y no va para allá, te coge para acá. Ya, y a uno lo llaman. El llamado es que a ti te llaman y te dicen esto es así. Esto es así, tienes que hacer esto y uno siempre termina diciendo, pero yo, ¿por qué? Ese es el llamado. El llamado no tiene que ver con mis anhelos personales, no tiene que ver con mis dones y talentos que se están desperdiciando porque no saben todo lo que Dios me ha dado. No, eso no tiene que ver con eso. Nada. Por ejemplo, muchos saben que tienen un llamado de Dios, pero se rehusan a cumplir. Se rehusan a cumplirlo. Por eso es lo que acabo de decir. Eso no importa que se rehúsen, lo va a cumplir en el momento que Dios dice, cuando Dios dice, ahí va a estar y no va a poder hacer más nada. Ese es el llamado. Exactamente, exacto. Se lo comió una ballena porque estaba donde no tenía que estar. Entonces, algunos van montados en una ballena, otros simplemente van caminando, pero todos van. Ahora yo frente a este tema de la elección, que fue para mí muy profundo y todavía hay cosas que no en su magnitud no entiendo y creo que a Dios no le place enredarme tanto la mente, por eso no lo toco mucho. Pero creo que dentro de nosotros como cristianos, la actitud más correcta, y a mí cuando yo lo vivo de esa manera, no es tanto pensar en esta doctrina de la elección, sino en donde ya estamos. Dios nos ha traído aquí, que nosotros hemos sido escogidos para sus hospitales. Y que bueno, adicional que es algo que Dios ya nos eligió y que nosotros no tenemos que hacer nada para eso, no nos debemos olvidar que es la intimidad con Dios, es la búsqueda de su presencia, la que nos va a permitir estar caminando como nosotros nos vamos a sentir agradados en caminar. Y yo le digo porque tuve en algún momento una experiencia con alguien que en su tiempo conocí y de repente dejó de asistir a la iglesia y orábamos y fuimos y visitamos a esta persona. Y esta persona llegó a entender esto de la elección de tal manera que caía tanto en un pecado que estaba haciendo en su vida hasta que llegó a convencerse de que no había sido elegido. Y lo dijo de esa manera. Yo no he vuelto a la iglesia y no voy a volver porque yo siempre estoy cayendo en esto. Bueno, tú dijiste algo, quiero retroceder todo ese cuento largo para un punto que dijiste que los llamados estábamos aquí. Yo pienso que ahí es la frase clave. Pedro dice que fuimos llamados para obedecer. Y estoy tratando de decir que Dios te pone en el lugar y tú lo único que tienes que hacer es seguir las instrucciones. Cuando un llamado se estanca, no sé de quién estás hablando, pero es que precisamente el llamado se estanca cuando hacemos un ídolo del llamado y el llamado es a obedecer. O sea, si tú estás en la piedra angular, a ti te van a dar las instrucciones en la piedra angular.
Y si tú sigues las instrucciones de la piedra angular, tú vas caminando hacia el llamado. Pero si tú te pones a pensar, ¿será que es aquí? ¿Será que es allá? ¿Será que si compro ciruelas? ¿Será que si compro papaya? ¿Será que esta señora está en el espíritu o está en la carne? ¿Será que no sé qué? Ahí, porque Dios no ha llamado a nadie a criticar, ni a chismosear, ni a murmurar. Este es el llamado de la carne y es el llamado de Satanás. Entonces, si yo estoy en un lugar, ¿yo qué tengo que hacer? Ponerme a ver para ver quién chismosea y quién no. Yo estoy aquí en este lugar, yo vine aquí a buscar dirección, a ver qué es lo que dice Dios. Bueno, Dios está diciendo que hagan un altar personal, lo hago. Dios está diciendo que hay que hacer 21 días con la pareja, hago los 21 días con la pareja. Dios está diciendo que tengo que ayunar, pues ayuno. Dios está diciendo que hay que hacer un seminario de liderazgo, se hace el seminario de liderazgo y lo hago con todo el corazón. Dios está diciendo que hay que orar por el presidente, pues oramos por el presidente. Este es el llamado. Si nos mantenemos ocupaditos, obedeciendo las sencillas instrucciones que Dios nos da, pero es que hay gente que anda elucubrando de cómo hacer cosas así estrambóticas y raras, y lo poquito que hay que hacer, entre comillas, no lo hacen. Ya, entonces, esos son los que se pasan buscando un llamado que no se sabe qué es y pasan todo el tiempo en la barriga de la ballena, orando en lenguas, viendo visiones, soñando sueños, pero no hacen nada. No hacen nada, ¿por qué? Porque ellos tienen una teología especial, un culto especial, tienen algo por allá atrás, algo que no se sabe qué es. Entonces, eso es lo que nos entorpece. Uno tiene que estar quemando las etapas. Me pusieron aquí y el señor de aquí dice que hay que barrer. Bueno, hoy tenemos clase de escoba, hay que barrer. Algo. Ustedes no se vieron Karate Kid. ¿No se vieron Karate Kid? El peladito que no sé qué lo puso a hacer. Ok, el peladito, pero yo quiero que me mande a hacer un jab, una no sé qué, pero haga así, haga asado, y no sé qué. Eso es cultura oriental, ¿cierto? Y el peladito, no, entonces llega, ¡pam! Y tira el pantalón ahí, recoge el pantalón, 10 veces recoge el pantalón. Ya, así es como se hace una persona grande, aprendiendo a recoger el pantalón. ¿Sí me explico? Pero si yo quiero ser misionero no sé, a la Mesopotamia, por allá, por el río Tigris, si yo me quiero ir para allá a predicar el evangelio, no sé qué, pero no puedo ni recoger el pantalón. ¿Sí entienden? O sea, el llamado es simplemente, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Pero repito, cuando estamos en una posición que no podemos obedecer las cosas más elementales de una congregación, pues yo no creo que haya ningún llamado, sinceramente. Ustedes me perdonarán, pero yo creo que no hay ningún. Entonces es un llamado que es de disciplina, que es una cosa de obediencia, que es una cosa de humillación. Entonces, ellos están diciendo, pero Señor, ¿y en qué? Y Dios dice eso. Ustedes hablan mucho hoy y no me han dejado avanzar. Bueno. El segundo cuestionamiento de Dios es el más fuerte. Dice Dios, ¿dónde está mi honra y dónde está mi temor? Vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo... vamos primero hasta el 8 porque eso está acumulado. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová a los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan y jugo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Bueno, aquí comienza un cuestionamiento de Dios que tiene que ver con la ofrenda. Esto es un asunto que viene desde el Génesis. Acuérdense, miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, miró las dos cosas. Miró a Abel y miró la ofrenda de Abel. No dijo, ay, es Abel. Lo que me traiga Abel no importa, porque Abel es un teso, Abel es una calidad. Entonces, no importa lo que Abel traiga, a mí me va a gustar. No. La Biblia dice que él miró a Abel y miró su ofrenda y las miró con agrado, tanto a Abel como a la ofrenda. Pero después miró a Caín y miró la ofrenda de Caín y no le gustó. No le gustó ni la ofrenda de Caín, ni tampoco le gustó la manera como llegó Caín. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Un principio. ¿Qué le ofrecemos a Dios?
porque lo que le ofrecemos a Dios es examinado por Dios. Dios es un Dios que examina la calidad de lo que le ofrecemos. Es un principio que viene desde el Génesis y llega hasta el Apocalipsis. El mismo Jesús se paró en el lugar donde echaban la ofrenda y dijo: esta pobre viuda es la que más ha dado, porque todos los ricos que hay aquí me han dado las sobras. El mismo espíritu, la misma capacidad. Estamos hablando de Dios. Hay cosas del carácter de Dios que podría a nuestra carne parecernos tan chocantes como le está pareciendo este cuestionamiento a este pueblo. Pero Dios es un Dios que examina lo que tú le traes. Y no estoy hablando solamente de los diezmos, pero están incluidos los diezmos. Escuchen, están incluidos los diezmos. La ofrenda es todo lo que tú le traes a Dios en el momento del culto. Dios estableció el culto. Ahora, nosotros estamos en culto permanente porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que la adoración genuina comienza en la hora cero. Las 24 horas del día son para adorar a Dios. Dios dice: todo lo que hagamos, sea que comamos o que bebamos, lo debemos hacer para la gloria de Dios. Si ves un programa de televisión, tú tienes que preguntarte si ese programa de televisión es digno de que lo vean tus ojos y tus oídos, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Y todo lo que tú veas, la propaganda, todo, cuando pasas para arriba o pasamos para arriba, porque todos lo hacemos, el coso ese, el celular, todo eso para arriba, para abajo, yo comienzo a ver cosas y yo digo: esto está feo, mejor me voy para otro lado. Y así, y hay veces en que uno no dice y lo tiene enfrente, hay veces que no nos damos cuenta, pero nosotros somos templo del Espíritu Santo y eso significa que yo las 24 horas del día tengo que estar ojo abierto para saber que una cosa inmunda o sucia no debe entrar en el templo. Es lo que está diciendo Dios aquí. ¿Sí entienden? Porque es que nosotros, ay, no, es que el templo ahora somos nosotros. Ah, sí, somos nosotros. ¿Qué está diciendo Dios? No ofrezcas pan inmundo. Yo quiero que lo que tú ofrezcas en mi templo, a mi nombre, sea limpio y sea puro. De allí es que se deriva toda digamos, ese requerimiento que hace el apóstol Pablo de que hagamos lo que hagamos, tengamos que hacer todo para la gloria de Dios. Aquí nadie se puede esconder de nadie. Nadie se puede esconder de nadie. Mire, hace poquito hay cosas que a veces son místicas, hay cosas que a veces son extremistas, pero cada uno tiene su conciencia y el Espíritu Santo les dice, si de pronto tu conciencia no te dice nada y puedes comer de aquí, comer de acá y entrar a todos los restaurantes o ver todos los programas de televisión y tu conciencia no te dice nada, está bien. Pero tú tienes una conciencia que ha sido vivificada por el Espíritu Santo y el Espíritu te debe hablar y decir: esto no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Bueno, no pasa nada, tú nada más estás viendo. Sí, hermano, pero todo lo que nuestros ojos ven y lo que nuestros oídos oyen alimentan la carne. Alimentan la codicia, alimentan la avaricia, los deseos de los ojos. Eso es lo que dice el Señor. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso pasa por el celular, por las redes sociales, por el televisor, por el internet. Día a día caminamos y lo vemos. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Dice, todo eso es enemistad con Dios. ¿Qué significa eso? Que entre yo más recree mis ojos, mis oídos con todo eso, yo no voy a sentir ninguna inclinación para buscar al Dios que necesito buscar para vivir. Entonces, por eso es que, yo no sé, pero yo voy a orar y me da una rasquiña aquí, me da un fastidio acá, comienzo a pensar si dejé la estufa prendida, comienzo a mirar para ver si ya es hora de levantar al niño, entonces, total, yo no sé qué me pasa, pero no puedo orar. No te pasa nada, pasa que tu carne está tan consentida, tan mimada, tiene tanto control sobre tu espíritu, tu alma, tu carne, controla tanto el espíritu que Dios te ha dado por su salvación, por su misericordia, lo tiene tan que las cosas buenas que puedes desear siempre las terminas postergando y al final la carne siempre gana. Esa es la manera como tú decides si vives así o si vives en Dios. Entonces, Dios está diciendo, este es el templo, me están menospreciando. Es el reclamo de Dios. Ustedes me han menospreciado. Y ellos dicen, ¿pero y en qué?
Y cada uno puede estar diciendo, pero yo no he hecho nada malo. ¿Y yo qué culpa tengo? Yo nada más voy a ver el noticiero y esas señoras salen ahí en el noticiero, ¿qué quieren que haga? Y bueno, en fin, no sé, cada quien tiene su argumentación. Ellos tenían su argumentación y le dicen, pero ¿y en qué te hemos menospreciado? No hay conciencia. La conciencia está cauterizada. No tienen convicción de pecado, no tienen la capacidad de ver su maldad. Y Dios se las está diciendo, ustedes me han menospreciado. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Porque me ofrecen pan inmundo. Y Dios está hablando de una manera tan clara, hermano, tan clara, así con plastilina, para que nosotros entendamos la dinámica de la adoración y le demos a Él lo que Él se merece que le demos. Y no que por ignorancia digamos, es que yo no sabía. No, Dios habla muy claro. Miren lo que dice, cuando ustedes ofrecen un animal ciego para el sacrificio, ¿acaso eso no es malo? Hermano, los levitas, los que guardaban el santuario, ellos tenían de parte de Dios una legislación de cómo era el animal que se iba a ofrecer. Ellos tenían que revisar el animal, que el animal fuera un macho, que el animal no tuviese defecto alguno, que el animal no tuviese enfermedad, que el pan, el cereal, la harina, todo fuese limpio, fuese puro. ¿Por qué? Porque se lo íbamos a ofrecer a un Dios santo, a un Dios limpio, a un Dios puro. Y había que revisar y supervisar, pero llegó el momento en que les pareció poca cosa, como cuando acá en el templo o en algunos templos, y Dios nos guarde, nos ampare y nos favorezca, se les ofrece a Dios las alabanzas que les gusta al pueblo y no las que les gusta a Dios. Alabanzas para que todo el mundo baile, para que todo el mundo se sienta contento, los ritmos que a ti te gustan, el son que a ti te gusta, la vocecita de la peladita que a ti te gusta, todo al gusto del cliente. ¿No estamos adorando a Dios? ¿No se supone que el carácter y los atributos de Dios son los que deben determinar qué tipo de adoración le ofrecemos porque es para Él? ¿No se supone que como sacerdotes que somos del templo de Dios, tenemos que examinar, que ese es el principio del Antiguo Testamento, tenemos que examinar lo que se le ofrece? No, uno tiene que conocer a Dios para poder adorarlo, porque el que no conoce a Dios le ofrece cualquier porquería y Dios está enojado con él y él no sabe. Dice, ¿y en qué te hemos despreciado? En que me ofrecen pan inmundo. Y miren lo que está diciendo Dios, para que no se hagan los tontos. Le dice Dios, ¿por qué no le llevas ese pan inmundo al príncipe, al alcalde de la ciudad? A ver, es que lo vamos a poner en términos más... O sea, ¿cómo que se llama el alcalde? Char, todavía es alcalde Char, sí. Bueno, el señor Alejandro Char te invita a su casa. ¿Qué le vas a llevar? Bueno, Dios te está mirando. Cuando llegues a la casa de Char, allá, que llegue tempranito. Porque a Char no lo vas a hacer esperar como haces esperar a Dios todos los domingos, allá que se aguanten. No, allá si llegas antes de tiempo, tempranito, porque al alcalde no. Esos son los príncipes eran los alcaldes. Cada tribu tenía un príncipe, y al príncipe le debían honra, ¿cierto? Porque la Biblia escribe que al que honra, honra. Y entonces él dice, bueno, y el pan ese podrido que me traen a mí, ¿por qué no se lo llevas al príncipe de la tribu tuya? Va a ver si te lo va a recibir. ¿No les parece que es un cuestionamiento muy claro de Dios? Y que es un principio muy claro para que nosotros revisemos qué es lo que estamos dando. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo está revisando así. Dios sí revisa la puntualidad que tienes con otras reuniones. Dios te tiene pillado. Dios sabe si tú de verdad llegas tarde a todas partes. Porque si tú llegas tarde a todas partes, entonces ya eso es un problema que tú tienes. Para venir a la iglesia es venir a cualquiera de todas esas partes. O sea, digamos que es grave, pero no es tan grave. Porque vas tarde a todas partes. Vas tarde al trabajo, que no creo porque ya te hubieran votado. Pero tú vas tarde al trabajo, tú vas tarde a almorzar, tú vas tarde a la cama, tú vas tarde a dormir, tú llegas tarde al cine. Tampoco creo. Cuando llegamos al cine, eso todo el mundo está sentado ahí. Yo no veo gente que llegue tarde al cine a menos que le haya pasado algo. Pero entonces vas tarde al cine. Vamos a suponer que tú vas tarde a todas partes. Bueno, que vengas tarde al culto, eso da lo mismo. Quiere decir que a ti Dios te da lo mismo. Repito, es grave, pero no es tan grave. El problema es que Dios nos tiene chequeados a todos.
Y Dios sabe a qué hora llegamos al trabajo, a qué hora llegamos a cine, a qué hora llegamos a comida, a qué hora que llegamos a la fiesta, a todo. Y yo también. A todos lo tienen chequeado. Y yo sí me doy cuenta, y no me puedo quedar callada porque yo tengo un oficio aquí. Ya, yo tengo un oficio aquí. Y aquí el que me sostiene también me jala la oreja. Entonces yo no me puedo hacer la loca. Pero es que no se metan, es que... No, sí, tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero Dios te tiene pillado. Dios sabe a qué hora llegas a todas partes. Y hace la comparación. Lo está haciendo aquí. Ay, que las comparaciones son odiosas. Pues a Dios les encanta. Les doy una mala noticia. A Dios les fascina comparar. Aquí nos está comparando el pan podrido que le traen a él con los ricos y lindos panes que le llevan a los alcaldes de la ciudad para monear. Y Dios los tiene pillados a todos. Dios comparó a los ricos que echaban lo que les sobraba con la pobre mujer que no desayunó ni almorzó para llevar la ofrenda a la iglesia. Dios tiene, a todo el mundo lo tiene chequeado. A todo el mundo lo tiene chequeado. Y por eso cuando comienzan a ofrendar, mejor es cerrar los ojos, pero Dios los tiene bien abiertos. Y cuando tú llegas aquí, Dios está así, te pasa el radar y dice, ¡ay, con que sí! Y cuando estabas allá comiendo salchipapa, sí, te gastaste el triple de lo que estás trayendo acá. En la salchipapa esa que te da cáncer y todo, a eso sí, todo eso te parece barato, te parece bueno. Dios te tiene pillado. Te tiene pillado en todo. Te tiene pillado en todo. Cuando estabas allá en la iglesia de aquellos, ¿cómo se llaman? De los señores de la prosperidad, de los que hay que pactar, sellar la palabra, pagar el 1% de la deuda. ¿Qué más? Díganme, porque todos ustedes saben todas las técnicas para sacar plata. Eso tú... Toda la plata. Pero si no te sacan la plata, no la das. Hermano, todo eso lo sabe Dios. Estoy hablando de que Dios nos tiene a todos supervisados, incluida mi persona. Estamos supervisados por Dios. Cada vez que traemos algo para Él, Él está mirando para ver. No, pero Él ayer llevó una tremenda bendición por allá. Él ayer hizo esto, él ayer no sé qué, él ayer se vistió bonito, ayer se levantó contento, hoy está aburrido, hoy vino cansado, hoy vino renegando. Pero ayer sí estaba contento en el partido de fútbol. ¿Cómo gritaba? ¡Qué felicidad! Y se gastó toda la plata y ahora dice que no tiene para ofrenda. Dímelo todo. Mejor no sigo, ya vamos a ver.